la libertad de expresión, en esta libertad de expresión que creo que debemos de defender todos, también hay que hablar de las injurias que no son críticas, de las críticas que no son injurias, de las fake news y de estas campañas pagadas. A ver, ya me hice todo un chorizo aquí sin albur y hablando de los temas actuales. Dame tu opinión acerca de lo que mencionábamos de Beatriz Pajés, que compara el discurso de Donald Trump con el de Andrés Manuel López Obrador, de estos medios de comunicación que hacen eco y le dan espacio a las noticias falsas sobre la longaniza cara esta de 16,000 pesos. En medio de esta libertad de expresión, hay mucho que también denunciar desde los mismos medios de comunicación a estos personajes que claramente tienen una intención de golpetear. ¿O cómo lo entiendes tú? Sí, bueno, esta mujer, Beatriz Pajés Yergo, Beatriz, hija de José Pajés Yergo, quien fue el fundador de la revista Siempre y quien fue catalogado como un gran periodista, etcétera, pero en fin, vinculado al Partido Revolucionario Institucional, y Beatriz Pajés, la hija, pues heredó el semanario Siempre, y hasta la fecha, o hasta hace poco todavía, su tendencia era, ahora ya que el PRI está pues, de capa caída, efectivamente escuchaba yo a Toño y creo que sí ya renunció al Partido Revolucionario Institucional, pero hacía un periodismo militante, un periodismo militante. Entonces, te repito, en México hay un racismo, ¿me escuchas? Sí te escucho, mi querido Rubén. Perdón, hay un racismo, sí, múltiple, en varias direcciones. México es un país donde prevalece clasismo y racismo y en varias direcciones. Es cierto que también hay un resentimiento social. Mira, te voy a explicar esta parte. Yo nunca en mi vida he ido a una escuela privada, jamás, jamás. Pero ciertamente yo era un chavo de pelo, pues rubio, de pelo rubio, y fui a la secundaria Isidro Favela, número 73, en Calzada de Tlalpan, en fin. Y te puedo decir que experimenté lo que es el racismo en la otra dirección, por el resentimiento social, etcétera. Y había otro muchacho, Juan Carlos Tobar, de origen alemán, súper sencillo, él guapísimo, de ojos azules. Bueno, con cadenas de bicicleta nos daban. Tuvimos que enfrentarnos a pandillas, las hebillas, etcétera, y era por el color de nuestra piel, ¿no? No sé si me explico con lo que te estoy diciendo. Y mi papá, pues, 9 hijos, etcétera, no había recursos para ir a escuelas privadas, en fin, fuimos a la escuela pública. Y yo iba con un miedo, hasta que ya alguna vez me armé de valor y dije, vamos a entrarle a esto y me organicé y tal. Pero a lo que te voy es a que sí puede haber también de doble vía. Hay resentimiento social, claro que en México lo que los blancos y privilegiados le han hecho a sectores mayoritarios no tiene perdón, pero en todos los sentidos puede haber ese racismo y ese resentimiento. Y por ejemplo, a alguien que a lo mejor ha luchado toda su vida y que de veras ha salido adelante y vive bien con el sudor de su trabajo, y conozco varios, inmediatamente son tachados de pirurris. O sea, en ese sentido lo hay. En el otro no se diga. Hay una clase privilegiada que ha querido presumir incluso con los indígenas mexicanos, pero presumir como un elemento folclórico, no viéndolos como seres humanos que requieren derechos, que requieren un tratamiento justo, que requieren, y luego tenemos todavía un esquema aquí en México que es el de la servidumbre doméstica, que muchas veces en muchas familias tienen rasgos de esclavitud, tipo de esclavitud casi como de propiedad de la persona, mi muchacha, mi no sé qué, mi no sé, es muy peyorativo. Entonces, son diferentes. Hace no sé cuántos años todavía los indígenas no podían caminar en las banquetas de San Cristóbal de las Casas. Entonces, crímenes de odio,
pues estructuralmente hay un crimen de odio en contra, o de racismo, en contra de sectores mayoritarios de la población mexicana, que no han podido salir estructuralmente de la pobreza por el crimen de la corrupción, por el crimen de que llego de gobernador y me robo todo, por el crimen, y esas son clases ya privilegiadas que independiente muchas veces de su color de piel, ya llegan a instalarse en una situación donde se sienten superiores, en fin. López Obrador ha denunciado esta condición. Yo sí soy de los que creo que el presidente debiera de buscar eliminar esta pugna, este encuentro de dividirse entre chairos y fifís y chairos y no sé qué. Creo que debiera ser lo que realmente quiere, ser un estadista que esté por encima de esa coyuntura y hacer todo lo que esté a su alcance para la transformación de México y que pueda llegar a pasar por el enriquecimiento de este pueblo básicamente mestizo, incluso que estamos culturalmente, para llegar a una síntesis y una reconciliación del Hernán Cortés y del Cuauhtémoc que llevamos dentro, por decirlo de alguna manera. Pero definitivamente, ya que me preguntas de lo de Beatriz, no creo que lleve esta buena intención de tratar de convocar a la reflexión a personas que en un momento dado pudiera haber alguien medio deschavetado, pero lo puede haber de todos los lados. En el 2006, yo me acuerdo, cuando le hicieron el fraude a Andrés Manuel López Obrador, estaba instalada esta palabra de los nacos. No recuerdo que estuviera lo de Chairo, eran los nacos que siguen a López Obrador. ¡Ay, fuchi! Y escuché expresiones verdaderamente tremendas. Eso está en la sociedad y muchas veces reproducido por los medios de comunicación. Y si tenemos que llegar a una síntesis sana de México, sí se tiene que cambiar el discurso. Ahora se está en un cambio, en el intento de un cambio al que muchos se resisten. Entonces, ¿por qué Pajés Yergo era su papá? ¿Por qué esta Beatriz Pajés no pone el universo completo? ¿Y por qué no pone lo que ha sido el crimen de odio estructural hacia los sectores mayoritarios de México y estas miserables personas que llegan a los gobiernos como los de la estafa maestra, que se supone que llegan a servir y en realidad se sirven del poder? Ese es un crimen estructural. Claro. Entonces, lamento mucho la línea de este artículo, definitivamente lo lamento, me parece muy, muy irresponsable porque no es lo que está convocando Andrés Manuel López Obrador. Estaba convocando a lo que ahora le llaman empoderar, o una especie de emancipación social que pueda pasar a través de la educación, del acceso a una verdadera reforma educativa, pueda pasar a una emancipación. No sé si me explico. Claro que sí. Alguna vez se lo hablé al Vicente Fox, pero no entendió nada. Le ponía yo como ejemplo a Paulo Freire. Paulo Freire fue un gran pedagogo brasileño. Tiene libros maravillosos como Educación como Práctica de la Libertad, que es uno de los que yo más celebro. ¿Y qué hizo Paulo Freire? Invitar a una educación que viene desde dentro. No educación en el sentido de meter, sino en el sentido de sacar en colectividad y en comunión con otros seres humanos. Ese tipo de educación es la que tenemos que plantear en México para una educación como una práctica de la libertad. Pero estos cuates, pues no son estadistas, muchos de estos cuates son políticos y están pensando en la siguiente elección. Y el estadista piensa en la siguiente generación. Tenemos que cambiar los medios de comunicación, tenemos que hacer una reflexión todos para convertirnos en parte de la solución del problema y no en parte del problema. Este artículo, pues si bien es cierto, pudiera tener elementos de validez, en esencia no me parece válido. No es lo que está buscando Andrés Manuel López Obrador. A él le duele lo que a muchos mexicanos no les duele. Mi suegro lo conoció muy bien. Mi suegro, de hecho, lo apoyó mucho en Tabasco y me hablaba mucho mi suegro sobre lo apoyó para la cosa de los camellones de la Chontalpa, que fue sacarle a los pantanos tierra fértil. Es un hombre que de veras quiere hacer cosas. Pero efectivamente, ciertas personas que se creen que lo conquistaron todo por su esfuerzo,
Hay quien los hay, pero otros creen que conquistaron todo por su esfuerzo, sin darse cuenta que surgieron en un medio privilegiado que les permitió estudiar, que les permitió, y que hay millones de mexicanos que no han tenido esa posibilidad. Entonces creo que por ahí va López Obrador, quisiera formar, pero es donde yo quisiera ver los cambios en los medios de comunicación, y no en que se empiecen a colocar a los cuates de la cuarta transformación en los canales de televisión, y eso ya es el cambio en los medios. No, se requiere una revolución en los medios de comunicación, que llegan a los hogares, que combatan la telebasura con contenidos fregones, ¿no? Pero pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a seguir analizando lo que pasa con este tema, pero por hoy más o menos no sé si te satisface mi punto de vista. Claro que sí, siempre es un deleite escucharte, mi querido Rubén. Ahora hablemos